Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 65. El capítulo 64 nos sirvió para hablar de la reacción gubernamental. La revolución que se inicia en toda la península, como saben, solo triunfa en Asturias, León y Palencia y es sofocada en el resto de España en prácticamente 48 horas. Gracias a las fuerzas de orden público, sin tener que movilizar tropas, con la singularidad de Cataluña, de la que hablaremos mucho más en detalle en el próximo episodio, ya que hay que dedicar un capítulo específico a lo que ocurre en Cataluña. Sin embargo, en Asturias, León y Palencia sí que triunfa este proceso revolucionario, sustentado y apoyado en la Alianza Obrera, en esa unidad de marxistas, comunistas, socialistas y anarquistas, tanto de la FAI como de la CNT, y estuvimos hablando de qué unidades militares van a desplegar, dónde van a desembarcar, cómo se desarrollan las operaciones. Es importante recordar cómo Masquelet, que era el jefe del Estado Mayor Central, general de división, general de ingenieros, 20 años mayor que Franco en estos momentos tiene apenas 42 años, Masquelet ya tiene 62 o 63, hay una diferencia muy importante, son prácticamente de dos generaciones distintas. Sin embargo, Gil Robles, que no se fía de Masquelet, aconseja a Alejandro Lerroux, presidente del Consejo de Ministros. Ya la CEDA, recuerden, había conseguido poner 3 ministerios dentro del gobierno por primera vez, desde que había ganado las elecciones en el mes de octubre de 1933, casi había pasado un año. Además, esta es la razón fundamental que van a abrazar los que van a apoyar este movimiento insurreccional, en las entendederas de ellos de que la CEDA era un partido fascista y que la entrada de este partido dentro del gobierno de la República era una línea que no se podía cruzar, y de hecho en el momento que se nombran los 3 ministros es cuando se produce o se desencadena una revolución que ya estaba preparada de antemano. Bien, como decimos, Masquelet es apartado, a pesar de continuar en la jefatura del Estado Mayor Central, porque Gil Robles no se fiaba de él, sobre todo por su afinidad con Manuel Azaña, ya que Manuel Azaña habló siempre maravillas de Masquelet. De hecho, en 1936 sería ministro de la Guerra, y van a llamar al general Franco, que en ese momento estaba como jefe de la Comandancia General de Baleares, apartado de los órganos de gobierno, por decirlo de alguna forma, y al general Godet, que después de haber participado en la Sanjurjada en 1932, a pesar de haber sido indultado, no tenía en estos momentos ningún tipo de responsabilidad, estaba disponible en Madrid. Por lo tanto, el general Godet y el general Franco, como asesores del ministro de la Guerra, son en realidad quienes van a dirigir las operaciones, dejando de lado completamente al general Masquelet, al jefe del Estado Mayor Central. Operaciones cuyo peso fundamental será dirigido en el terreno por el general de la 8ª División Orgánica, el general Eduardo López de Ochoa, y por el teniente coronel jefe de las unidades que se envían de África, unidades de profesionales, legionarios, fuerzas regulares y también elementos del Regimiento África, unidades acostumbradas al combate real contra las tribus rifeñas, que a pesar de que había habido un proceso de pacificación que se supone había finalizado en 1927, muchos de los legionarios irregulares que van a llegar a Asturias tenían experiencia real en combate y lo van a demostrar durante el desarrollo de las operaciones. Más o menos, en total, entre tropas de la 8ª, 6ª y 7ª divisiones orgánicas, que son las que rodean Asturias, bueno, de hecho Asturias, mejor dicho, la provincia de Oviedo, que es así como se llamaba hasta 1983, formaba parte de la 8ª División Orgánica. Tropas, como digo, que no llegarían a ser unos 10.000 hombres en total, contra casi 30.000 revolucionarios que llegaron a formar parte en el momento más álgido del proceso de aquella insurrección que estaba teniendo lugar en Asturias. El día 19 de octubre, 15 días después del inicio de la revolución, se puede dar la situación por controlada, a pesar de que todavía quedarían algunos pequeños reductos que prácticamente hasta el mes de noviembre no conseguirían dominarse. Se van a incautar armas, se va a hacer multitud de detenciones, estamos hablando de casi 2.000 detenidos. Imagínense, si estamos diciendo que casi 30.000 hombres tomaron parte en este movimiento, 2.000 detenidos tampoco es una barbaridad. Se van a incautar en las primeras semanas unas 4.000 o 5.000 armas, muy lejos de las 19.000 que habían sido sustraídas de la fábrica de La Vega. Recuerden, la fábrica de armas de Oviedo, que los insurrectos habían conquistado y que era un objetivo fundamental para ellos, pero que
no tenía municiones, que esta es una de las razones fundamentales por las que la revolución no va a conseguir sostenerse más tiempo. La ausencia de municiones va a hacer que las posibilidades de resistencia contra las tropas profesionales que venían bien abastecidas sea mínima. Hay combates en Gijón, donde cae el líder de los revolucionarios. Los combates se inician en la zona de Cimadevilla, en una altura que domina el puerto del Musel. Desde ahí se repliegan a lo que se llama la barriada del Llano, más o menos tratando de cerrar la barriada, donde los legionarios y sobre todo las fuerzas regulares indígenas se van a emplear con especial fiereza. Una vez conquistado Gijón, las fuerzas van a ir confluyendo hacia Oviedo. Oviedo nunca fue conquistada completamente por parte de los obreros, ya que el gobierno civil, el cuartel de Pelayo, algunos edificios de la zona centro habían conseguido resistir durante días, muchas veces ya sin suministros, con pocas posibilidades, pero al fin y al cabo consiguieron mantenerse hasta que llegan las tropas gubernamentales y consiguen liberar la ciudad. La ciudad tenía grandes destrozos, ahí se permite que lleguen los periodistas y estos van a empezar a escribir crónicas de cuál había sido la situación en Oviedo. En el resto de España se recibe con gran alegría las noticias de que la revolución ha sido sofocada. Por supuesto hay censura de prensa, los periódicos obreros no se van a poder editar hasta que pasen unas cuantas semanas, se empieza a realizar investigaciones y se detienen a los principales líderes, no solo de la revolución en Asturias, sino también de la revolución a nivel nacional. Indalecio Prieto huye hacia París, Casares Quiroga está desaparecido, se sospecha que ha huido a Portugal, es detenido Francisco Largo Caballero, que se consigue esconder durante unos días, trata de pasar la frontera a Portugal también, pero no lo consigue, vuelve disfrazado hacia Madrid y al final las fuerzas de orden público se hacen cargo de él y sería el único líder importante de esta revolución que sería juzgado. Manuel Azaña había sido detenido también en Barcelona, donde había ido al entierro del antiguo ministro de Hacienda, del ministro Jaime Carner, y es liberado a los pocos días, habida cuenta de que no había formado parte, o al menos se presumía que no había formado parte del planeamiento de la revolución. A partir del día 19 empiezan a hacer declaraciones los miembros del gobierno y se recogen estas en la prensa. Fundamentalmente el presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux, que se muestra muy dolido. No olviden que Alejandro Lerroux era el republicano por excelencia en la historia de España. Había creado el Partido Republicano Radical en 1908, había sido protagonista en la Semana Trágica en 1909 contra las fuerzas del gobierno. Siempre había estado entre España y el exilio porque le tocaba cada 2 por 3 tenerse que ausentar debido a que siempre era sospechoso de haber participado en algún movimiento insurreccional. Alejandro Lerroux, el revolucionario por excelencia, el republicano por excelencia, tiene que sofocar una rebelión contra la República una vez que se había conseguido lo que él había ansiado durante tantos años. Esta revolución, además, se produce tan solo 3 años después de la proclamación de la República y se produce por antiguos compañeros revolucionarios de Lerroux, Indalecio Prieto, Largo Caballero, varios diputados del Partido Socialista Obrero Español, gente que habían sido compañeros de gabinete de Lerroux cuando éste era ministro de Estado en el primer gobierno de la República. Luego, para él había sido especialmente duro observar cómo aquellos que habían perdido las elecciones de 1933 se levantaban contra el gobierno. Otra de las vicisitudes que va a tener que enfrentar el gobierno de la República será la prensa extranjera, sobre todo la prensa francesa. Va a jugar un papel fundamental luego también en la guerra civil. Como saben, el Frente Popular era muy potente en Francia y tenía unos órganos de prensa que también eran muy influyentes. Por supuesto, desde el primer momento, y como era tradicional en Francia, van a mitificar la idea romántica de la revolución. Eso hicieron también con Francesc Macià durante los sucesos de Prat de Molló en 1926. Lo mismo va a suceder con los revolucionarios de 1934, que se supone que se han levantado contra el poder establecido. Algo que, por otra parte, también ansiaban los partidos obreros franceses. Diego Hidalgo, el ministro de la Guerra, en declaraciones a la prensa, va a afirmar que el movimiento revolucionario había sido preparado desde hacía mucho tiempo atrás. El gobierno, que había incautado buques con armamento, algunas requisas no solo en Madrid, en Asturias, en el País Vasco, sabía de estos preparativos, pero pensaba que nunca se iba a llevar a cabo el proceso revolucionario.
El ministro Hidalgo va a hacer énfasis en que España es un régimen democrático, que tiene un parlamento libremente elegido, que funciona, que los poderes públicos se atienden estrictamente a los preceptos de la Constitución y que la violencia es un crimen. Hay acusaciones por parte de la prensa francesa de excesos en la represión, y estamos hablando todavía del día 19 de octubre, durante sobre todo las operaciones militares que estaban teniendo lugar para sofocar la rebelión. A este respecto también se va a manifestar el ministro alegando la amargura y el espectáculo ofrecido por ciertos representantes de la prensa extranjera, faltando a los más elementales deberes de la legalidad, que han hecho llegar a sus periódicos noticias falsas o exageradas, que yo estoy seguro que la opinión de su país no las habrá aceptado. Se va a crear una mitificación que no conocemos porque es muy difícil saber la realidad de los hechos alrededor de la represión que tiene lugar en Asturias por parte del gobierno contra los revolucionarios. La realidad es que las sentencias de muerte que se van a ir produciendo en los juicios sumarísimos, recuerden, este punto es importante de explicar, ya sé que a veces me voy por los cerros de Úbeda, cuando se declaraba el estado de guerra, es la autoridad militar la que asume todo el poder. Por ponerles un ejemplo, Royo Villanueva, que era diputado del Partido Agrario, le va a pedir al presidente del Consejo de Ministros, a Alejandro Lerroux, que el periódico Solidaridad Obrera, que es un periódico anarquista que se editaba en Barcelona, se vuelva a publicar, habida cuenta que los anarquistas de Barcelona no habían participado en el proceso revolucionario en Cataluña. Alejandro Lerroux le dice que esa no es su responsabilidad, que es el general Batet, que era el jefe de la 4ª División Orgánica, el que tiene que autorizar que el periódico se vuelva a publicar. Luego, una vez se ha declarado el estado de guerra, son los jefes de las divisiones orgánicas los que tienen el poder. Los que tienen el poder y la responsabilidad de orden público, por encima del gobierno civil, por encima de los gobernadores civiles, que son los representantes del gobierno en cada provincia. Luego, el estado de guerra estaba declarado tanto en Asturias como en Cataluña, y los juicios sumarísimos son consejos de guerra. En muchos de estos juicios que se estaban llevando a cabo se va a sentenciar a muerte a algunos de los insurrectos, sobre todo aquellos militares, guardias civiles, guardias de asalto, muy pocos, la verdad, que habían formado parte del proceso revolucionario, que se habían unido a los revolucionarios. Estas condenas de muerte sí que se van a ejecutar, pero las condenas de muerte que están relacionadas con civiles, pues se van a indultar. Lerroux conocía perfectamente, además es algo que él escribe constantemente en sus memorias, que fusilar a alguien, sobre todo a los líderes de cualquier movimiento insurreccional, significaba crear mitos, como había sucedido en 1930 con los fusilamientos de los capitanes Galán y García Hernández. Lerroux llegaría a decir que sin el fusilamiento de los dos, la República había tardado por lo menos otro año en llegar, ya que el empuje que supuso en la opinión pública estos dos mártires fue fundamental para desacreditar a los últimos gobiernos de la monarquía. Por otra parte, muchos de los muertos entre los insurrectos se habían dado sobre todo en los bombardeos, tanto de aviación, en el caso sobre todo de Oviedo, de Campomanes y de las zonas donde había tropas en contacto con los insurrectos, como en Gijón con los bombardeos del crucero Libertad, un buque militar que va a ser el primero que va a hacer fuego sobre Cimadevilla para hacer apoyo antes, o el fuego de preparación, antes de que las tropas se lancen al asalto de la cota. Claro, tanto en Cimadevilla como después en el barrio del Llano, que son las dos zonas donde se habían refugiado los insurrectos, había civiles, había mujeres y niños, y algunos de ellos van a morir en estos bombardeos. También en los bombardeos de aviación. Aquí, si se dan ustedes cuenta, ya estamos viendo a una parte de militares, primero Franco y Godet, que han sido traídos del ostracismo a liderar a las tropas desde Madrid y asumir el máximo protagonismo del ejército en este momento. Después del 36, de febrero del 36, ambos serían de nuevo denostados y enviados muy lejos de los centros de poder, de los centros de poder tanto civiles como militares, uno a Baleares y el otro a Canarias. Por otra parte tenemos a Yagüe, el teniente coronel, que trae a las tropas de África, que luego sería fundamental durante los primeros días de la Guerra Civil y que va a protagonizar la sublevación del 17 de julio de 1936. Yagüe, que era de la misma promoción que el general Franco. Habían coincidido en Toledo
como alumnos ambos, y luego, por supuesto, en África. Por otra parte, tenemos a varios pilotos de la aeronáutica militar que van a empezar a generar cierta polémica y a desobedecer órdenes por negarse a lo que ellos consideraban era bombardeo indiscriminado de civiles. Uno de estos aviadores va a ser Ricardo de la Puente Bahamonde. Les va a sonar porque el segundo apellido es el mismo que el de Franco, ya que eran primos hermanos. De la Puente Bahamonde se va a negar a bombardear a los insurrectos, habida cuenta que pensaba que iba a haber muchas bajas civiles, como de facto las hubo, y que por tanto pues, se cometería una matanza sin tener necesidad. Él era de ideas de tendencia izquierdista y por tanto tenía cierta simpatía con los revolucionarios. Esto va a suceder en la aeronáutica militar bastante a menudo. La aeronáutica militar, en tantos por ciento, podemos decir que es uno de los cuerpos militares que más oficiales va a ofrecer a la República cuando se produce el levantamiento militar de 1936. De hecho, Ricardo de la Puente Bahamonde estaría destinado en África el 17 de julio, sería detenido por negarse a secundar la sublevación de su primo, Francisco Franco, y sería fusilado. No es cierto que Franco ordenó el fusilamiento, porque Franco se dio de baja por enfermo para no tener que firmar el enterado del Consejo de Guerra donde se condena a muerte a su primo, y la condena creo que se llevó a término a primeros días de agosto de 1936. Bueno, tras este episodio anecdótico, tristemente anecdótico, del primo de Franco, que ya estaba aquí en León en 1934, continuamos con el relato de lo que sucede en estos días de finales de octubre de ese año. En Gijón, las unidades militares van a detener a 400 paisanos. En aproximadamente 7 horas se va a vencer a la defensa de los insurrectos y a los legionarios se les va a hacer un recibimiento en la ciudad de Gijón. Tengan en cuenta que a pesar de lo que Grossi pueda escribir de que toda Asturias estaba a favor del levantamiento, aquí ya se están dando las dos Españas. Hay una parte muy importante de los asturianos que va a salir a recibir a la Legión, a los regulares, a las tropas de López de Ochoa cuando estos entran en Gijón, entran en Oviedo. Hay obreros que no estaban a favor de la revolución, obreros católicos, profesionales, también por supuesto empresarios, funcionarios, los cuerpos de orden. Mucha gente que va a salir a recibir con mucha alegría a los que ellos consideraban estaban liberando Oviedo o estaban liberando Gijón. Los destrozos en Oviedo se habían producido fundamentalmente por el uso de la dinamita, pero también por el empleo del fuego indirecto de las tropas gubernamentales. Así pues, podemos decir que en la catedral probablemente hay daños por las dos partes, porque fue un lugar ocupado tanto por revolucionarios como posteriormente por fuerzas gubernamentales. Es cierto que hay otra gran parte de la ciudad de Oviedo que había sido destruida a base de dinamita y de incendios, muchas veces tratando de quemar los edificios colindantes a aquellas posiciones donde se habían mantenido firmes los guardias de asalto, la Guardia Civil o los pequeños destacamentos del Regimiento Príncipe o del Batallón Ciclista que había acudido en las primeras horas desde Gijón a apoyar a las pocas fuerzas gubernamentales que había en Oviedo, aquellos zapadores que venían desde Gijón. Por supuesto, los bancos fueron asaltados. Recuerden que Grossi ya manifestaba que había habido actos de pillaje. Él reconocía que había habido actos de pillaje. Entre 30.000 personas, muchas de ellas con auténticos problemas económicos, es lógico y normal que pues se aprovechen de la cierta nobleza que pudiera o no haber en aquel movimiento para su beneficio propio. En la conquista de Oviedo, por parte de las fuerzas militares, la mayoría de los rebeldes se hicieron fuertes en la Estación del Norte, en el hospital y en la fábrica de armas, en la fábrica de La Vega, que consideraban un punto vital, igual que la fábrica de cañones de Trubia. Aquí en la ciudad de Oviedo la aviación va a intensificar los bombardeos, sobre todo en la estación de ferrocarril. Allí había un tren que pretendían utilizar en el momento oportuno, un tren blindado. Recuerden que habíamos mencionado este famoso tren en episodios anteriores. El tren va a quedar destruido con numerosas víctimas porque muchos de ellos se habían metido dentro de los vagones y pretendían salir a todo trance por la vía para tratar de hacer el máximo número de bajas entre legionarios y regulares. Las tropas se van a entrar por las calles, es un puro combate en zona urbanizada, van a avanzar de forma impetuosa y se van a ir adueñando de varias casas de las afueras para ir luego confluyendo en el centro. Ahí va a morir el comandante Apolinar del Olmo, que era el jefe del tabor de regulares, para que nos hagamos una idea de cómo eran los combates.
no se trataba de un paseo militar, ni para los regulares ni para los legionarios, tuvieron numerosas bajas. El asalto a la fábrica de armas fue especialmente cruento. Muchas víctimas se registraron en las filas insurgentes allí dentro de la fábrica, donde trataban de resistir a toda costa. En la carretera de Coyoto, también durante este episodio del asalto a la fábrica de armas, se va a destruir un convoy de camiones que trataban de evacuar a revolucionarios y la carretera va a quedar regada de cadáveres. Imagínense el bombardeo de la aviación en un convoy con camiones donde en cada camión pueden ir 15 o 20 hombres. Edificios emblemáticos de la ciudad van a quedar destruidos o bastante dañados, el Hotel Covadonga, la universidad, el Teatro Campo Amor, ya los repasamos en los capítulos anteriores y no viene al caso enumerarlos. Han visto ustedes numerosas fotografías de pues todo el estado en el que queda la ciudad de Oviedo, que tendrá que tener una reconstrucción que va a durar poco, porque en 1936 y 37 la ciudad volvería a ser muy castigada durante la Guerra Civil. El gobierno, por supuesto, se ve entre la espada y la pared. Por un lado, se le acusa de una fuerte y dura represión, por otro lado, se le acusa de tener en mente indultar a muchos de los que habían encabezado este movimiento insurreccional. La CEDA está en una posición de mano dura, diciendo que no se puede perdonar lo que ha sucedido, ya que es un acto muy grave y que por lo tanto deben cumplirse todas las condenas que se impongan. El gobierno está más por la labor, por aquello que hemos mencionado de la postura de Alejandro Lerroux y su propia experiencia de lo que había sucedido con los capitanes Galán y García Hernández, de ser condescendiente con todo lo sucedido. Y por otra parte, los partidos obreros, sobre todo a partir de que tengan ya la posibilidad de volver a escribir, de volver a editar sus periódicos, serán muy críticos con el gobierno, diciendo que la represión ha sido muy dura, que ha habido asesinatos indiscriminados, que el número de bajas entre los insurrectos fue muy grande, del orden del 80% con respecto a un 20% de las tropas gubernamentales, lo cual también es lógico y normal, habida cuenta de los medios de los que disponían unos y otros. Pero este número de bajas probablemente venía de los bombardeos, de esas decisiones de atacar un convoy con vehículos logísticos o con vehículos de transporte de revolucionarios, donde podían morir 100 o 200 personas en un solo ataque, que estaban además indefensas ante el uso de la aviación. Pero de ahí a acusar a las tropas gubernamentales de asesinatos selectivos o de colocar a varios en el paredón y fusilarlos inmediatamente, hay un mundo. ¿Puede que se hayan dado este tipo de fusilamientos entre unidades pequeñas, tipo sección o tipo compañía de regulares de la Legión? Pues no lo sabemos. ¿Hay posibilidades? Hay posibilidades. Esta gente estaba acostumbrada a combatir en África y ya hemos explicado muchas veces en muchos capítulos cómo se podían fusilar a 20, 30 o 40 rifeños de cabilas levantiscas simplemente como medida ejemplarizante. Y así lo había hecho, por ejemplo, el general Silvestre, siendo general de brigada en la Comandancia General de Ceuta antes de desplegar en Melilla. Luego, no era anormal que en estos momentos se dieran este tipo de actuaciones, aunque seguro que mucho menos de lo que luego la prensa obrera y la prensa extranjera llegaría a exagerar, ¿no? Igual, al contrario, se cometen los asesinatos de los religiosos de Turón, que se dedicaban a la enseñanza, se asesina a fuerzas de orden público cuando ya se habían rendido o estaban desarmadas, se mata también a civiles, pero también se exagera esa actuación por parte de los obreros. Luego, estamos ya en un proceso que luego veríamos repetido durante la Guerra Civil en numerosas ocasiones, que es la manipulación o la exageración de la violencia del contrario. Uno de los fallecidos es un diputado, es Oreja Elosegui, que fue asesinado por los revolucionarios en Mondragón. Como ven, aunque no triunfa la revolución en toda la península, los primeros días sí que había manifestaciones de violencia en toda la península. Madrid, Valencia, por supuesto el País Vasco, ¿no? Indalecio Prieto va a huir a París, algo que ya había hecho en 1930 después de la revolución del mes de diciembre o del golpe de Estado del mes de diciembre, cuando consigue cruzar la frontera y va a evadir de esa forma el estar en el juicio del mes de marzo, donde sí que son juzgados Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, el propio Largo Caballero, que también sería juzgado en 1934. Bueno, pues Indalecio Prieto va a conseguir cruzar la frontera
y huir del país. Con la toma de Mieres y de Pola de Lena, como hemos dicho, el día 19 se da por finalizada la revolución y hay que enviar barcos a Asturias, barcos prisión, porque las cárceles no dan abasto para poder albergar a tal número de detenidos. Los líderes insurrectos van cayendo poco a poco en manos de las fuerzas gubernamentales, así pues Bonifacio Martín, José Peña, Teodomiro Menéndez, todos ellos son acusados de haber formado parte de la revolución, de ser además miembros del comité regional. Además, a Teodomiro Menéndez se le va a acusar directamente de haber formado parte del asesinato de un canónigo de la catedral. Y es curioso ver en la prensa cómo muchísimas entidades, tanto públicas como privadas, van haciendo donaciones para apoyar a las tropas. Donaciones económicas estamos hablando, ¿no? Entonces, el presidente del Consejo de Ministros todos los días en sus declaraciones hace una lista de todas las entidades que están apoyando económicamente tanto a las tropas sobre el terreno como al gobierno. Esto es algo tremendamente curioso, ¿no? Los rebeldes habían retenido a los directores de las minas, a capataces, a gente influyente, tratando de luego intercambiarlo, sobre todo al final, una vez que se dan cuenta de que no hay posibilidades de éxito y que tienen que negociar, ¿no? Entre ellos, pues hay varios directores de las diferentes minas de las cuencas, algunos de ellos habían sido asesinados, por lo que también parte de estos mineros serían juzgados por estos asesinatos. Un ejemplo es un capataz de una de las minas, llamado Adolfo García, del que se hacen eco los medios de comunicación. Las fuerzas del gobierno desfilan en Oviedo y son aclamados por la multitud, o eso es lo que dicen los medios de comunicación. Por supuesto, sería una parte de la multitud, habría otra parte que habría vitoreado precisamente a los rebeldes en los días en los que estos se habían hecho con la ciudad. El día 25 de octubre se va a enviar al inspector general de la Guardia Civil, el general Badía, con el comandante Doval. El comandante Doval sería significativo porque va a representar a los ojos de los revolucionarios detenidos y de las familias de los revolucionarios detenidos en la cara de la represión. Va a ser un poco la figura que ha pasado a la historia como máximo exponente de la represión posterior a la revolución, de los interrogatorios para intentar sacar a aquellos que habían conseguido evadirse de estas primeras detenciones, en fin. En cuanto a la dirección del Partido Socialista, hay unas declaraciones, creo que reveladoras, de Marcelino Domingo, el líder del Partido Republicano Radical Socialista, que había sido también ministro desde 1931, el inicio de la República, hasta 1933. Había sido ministro de Instrucción Pública y posteriormente asumió responsabilidades para desarrollar la famosa reforma agraria, que no llegó a poder completar, ya que, como saben, perdieron las elecciones, aunque el relevo continuó llevándola a término. Bien, pues Marcelino Domingo manifiesta que advirtió a tiempo a los socialistas y que no le contestaron, y aún pudo observar que durante el entierro del señor Carner en Barcelona, que hemos mencionado, justo el entierro que tiene lugar en estos primeros días de octubre de 1936, donde va a acudir Manuel Azaña, había sido ministro de Hacienda, Carner formaba parte de la cuota de Esquerra Republicana de Cataluña sin pertenecer a Esquerra Republicana de Cataluña en el gobierno, y fue sustituido después en esa cuota por Lluís Companys, aunque Lluís Companys sería ministro de Marina. Carner había sido ministro de Hacienda, como decimos. Las advertencias que hacía de lo que ocurría disgustaba a determinados amigos a quienes se lo dijo. Por supuesto, podemos entender a esos amigos a los tres ministros socialistas, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, o al presidente de las Cortes, que era Julián Besteiro. Julián Besteiro, que junto con Saborit habían sido muy críticos con la revolución. Luego, el Partido Socialista tiene dos partes muy diferenciadas, y una de ellas la lidera Julián Besteiro, que está en contra de todo esto que ha sucedido. Sin embargo, las dos ramas, que también son casi antagónicas, de Indalecio Prieto y Largo Caballero, sí que forman parte de todo el proceso revolucionario. Dice Marcelino Domingo que la CEDA y el Partido Radical son las últimas e inmediatas víctimas de los sucesos, que volverá la hora del republicanismo creador y limpio, y a ver si se sabe aprovechar. Luego, estas son manifestaciones de Marcelino Domingo, que formaría parte posteriormente de Izquierda Republicana, del partido que creó Manuel Azaña. El señor Ovejero, que también había formado parte del Partido Socialista Obrero Español, dijo que ya en 1930 era enemigo de toda participación de los socialistas en el movimiento revolucionario, y que la tarea que hay que realizar en España es eminentemente educativa. El mal de España es el matonismo, y hay, por lo tanto,
que educar al pueblo. ¿Cuánta razón tenía este hombre? Y luego lo veríamos a partir de 1936, ni 2 años después de todo esto que estamos comentando. El día 26 de octubre de 1934, el Ayuntamiento de Oviedo, porque ojo con esto, muchos de los ayuntamientos donde gobernaban partidos obreros van a ser sustituidos por otros alcaldes y otros concejales, habida cuenta que se presume que han participado o han podido participar, un ejemplo por supuesto es el Ayuntamiento de Mieres, en todo este embrollo, en toda esta revolución. También sería cesado el alcalde de Madrid. Bien, pues el Ayuntamiento de Oviedo va a nombrar hijos adoptivos de la ciudad a los generales Francisco Franco y al general Eduardo López de Ochoa. Además, Eduardo López de Ochoa y el general Batet serían condecorados con la laureada de la República por su determinante acción para sofocar las rebeliones tanto en Cataluña, por el general Batet, como en Asturias por el general López de Ochoa. ¿Cuál es el número de muertos real de esta aventura revolucionaria? Desde el día 5 al 13 de octubre se recogen 1.276 cadáveres, de los cuales el 80% pertenece a los rebeldes. Desde el día 13 hasta el final son enterrados en el cementerio de Oviedo otros 600. Estamos hablando solo de Oviedo y hablamos de 2.000 víctimas en los dos bandos, tanto en el bando gubernamental como en el bando revolucionario. Además de estos, entre las fuerzas de orden público, sin contar a los militares, tenemos 92 muertos de la Guardia Civil y 146 heridos, 73 desaparecidos entre los guardias de asalto, 29 muertos y 100 heridos. La República tuvo que enfrentar en la Revolución de Asturias con uno de sus mayores retos, del que ya no se iba a reponer. La división entre militares, ya hemos visto cómo unos se negaban a realizar las acciones de bombardeo, otros son encumbrados por este gobierno como Franco y Godet y luego serían denostados a partir de 1936. Todas estas cosas van a influir decididamente en el levantamiento militar que tuvo lugar el 18 de julio. Por eso esta serie se llama Hacia la Guerra Civil, porque tratamos de ir buscando las razones que llevaron a España a la catástrofe que supuso una guerra entre hermanos que duró 3 años. En el próximo capítulo hablaremos de la revolución en Cataluña, o del golpe de Estado en Cataluña, o de la declaración de Estat català por parte de Lluís Companys, del propio presidente de la Generalitat, porque merece un capítulo aparte. Y con esto finalizaremos todo lo que sucedió en 1934. La guerra civil no empezó en Asturias ni en Cataluña, pero está claro que todos estos hechos son determinantes para que tuviera lugar el enfrentamiento fratricida entre hermanos. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.